Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Continuamos con la exposición de esta carta y hoy vamos a terminar ese capítulo. Quisiera empezar haciendo referencia a una palabra que se ha vuelto de uso común en nuestros días. Antes no se conocía tanto de esto, pero ahora sí, escuchamos mucho de algo que llaman bullying. ¿Saben qué es? Se habla mucho de esto, de bullying en las escuelas, en los colegios. Eso siempre ha existido, pero no lo llamamos así, ¿verdad? Era esa actitud de algunos en las escuelas, sean primarias o secundarias. Nosotros llamábamos que había siempre algún matón por ahí. Ese hostigamiento hacia otros al punto de hacerles la vida imposible. Ahora veo que se cuidan mucho de eso, pero siempre se va a dar. Y siempre va a haber maneras en las cuales esto afecta a las personas. Hasta he escuchado ahora de, ¿cómo es que le dicen? Como bullying cibernético o algo así. También por las redes sociales suele haber este tipo de hostigamiento, este tipo de persecución. Hacer sentir tan mal a una persona, burlarse de ella. Y en el caso de las escuelas, eso se llegaba a dar en el que un chico o una chica podía sentirse dominado por aquel matón que le quitaba su almuerzo, su merienda, que hacía que los demás que le pegaran, que no anduvieran con él, etc. Todo eso, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque hoy vamos a hablar de algo mucho más grave. Y hoy vamos a hablar de las persecuciones que enfrenta el cristiano. El apóstol Pablo vio, como él está hablando de esas alegorías, recuerdan que hoy hace 8 estuvimos viendo que era una alegoría, cómo se había presentado esa alegoría entre Sara y Agar y sus hijos. Llegamos a la parte donde dice, y así como el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Voy a leer el fragmento de Génesis 21 que habla sobre esto para que lo tengamos más claro. Y en Génesis 21, 8 dice, estamos hablando de Isaac. Y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto,
dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Este es el episodio. Ese burlarse del que habla aquí, hay otras partes donde esa palabra también se usa en el Antiguo Testamento y no es una simple bromita. No es que Ismael molestaba, como solemos decir, a su hermano menor. Esto era un verdadero hostigamiento, algo que Sara vio que merecía separarlos, que no estaba dispuesta a que su hijo padeciera tal cosa. Debemos entender que no sabemos cuánto espacio de tiempo esto pasó, no sabemos cuántas veces eso pasó, pero podemos imaginarnos la escena familiar. Isaac es destetado. A eso se llama cuando ya el niño dejaba de tener lactancia materna. Pero en el mundo antiguo eso se daba por ahí de los 2 o 3 años. Pudiera ser a los 3 años que él hace una fiesta. Vean lo importante que era antes, esa época en la que el bebé dejaba ya una etapa para empezar otra. Y hace una fiesta a Abraham, porque ya Isaac no iba a tener más lactancia materna, iba creciendo. Lo que eso generara en el corazón de Ismael, no sabemos, puede ser que eso le incitara. ¿Cómo perseguía a Isaac? No quiso el Señor darnos detalles de esto, pero sí podemos pensar que era un hostigamiento hacia su hermano menor. Debemos considerar este asunto de las persecuciones. En toda la Biblia está presente. Hay una simiente de la mujer y hay una simiente de la serpiente. ¿Recuerdan desde los 2 primeros hijos de Adán y Eva? Caín mató a Abel. Ahí vemos la primera persecución, si lo queremos decir así. Es la primera persecución del falso hacia el verdadero, del que pretendía adorar a Dios, pero falsamente, contra el verdadero adorador. Recuerdan que ellos dos presentaron sus ofrendas y una de ellas fue aceptable y la otra no. No voy a entrar en detalles, pero voy a solo mencionarlos para que tengamos, más bien para que podamos corroborar que esto es así. La persecución hacia los justos está mostrada y enseñada en toda la Sagrada Escritura. Caín y Abel. Noé. Imaginemos la época de Noé, un hombre que pregonó el juicio venidero. ¿Cuántas burlas podemos pensar que recibió de aquellos que por 120 años le vieron construir un arca? ¿Cuántas burlas para él y para su familia? De aquellos locos que están hace años construyendo un barco porque supuestamente viene el juicio y llegó. Perseguidos por causa de la justicia. ¿Recuerdan a José, el hijo de Jacob, perseguido por sus hermanos? Sus hermanos que dice la Biblia ahí en Génesis que tenían mala fama y odiaban a José y lo vendieron a Egipto. La persecución del justo por parte de los injustos.
el pueblo de Israel en Egipto. Cuando llegaron fueron bien recibidos, pero dice la Biblia que después se levantó otro faraón que no conocía a José. Y llegó el pueblo de Israel a ser esclavo, perseguido, maltratado en Egipto. Sigue pasando el tiempo. ¿Y qué recordamos en la época del exilio? Cuando ya Judá había sido llevado cautivo a Babilonia y nosotros tenemos una historia en el libro de Esther de una persecución al pueblo de Dios. ¿Recuerdan? Un intento de exterminar a los judíos por parte de un hombre malvado que se llamaba Amán. Hay otras persecuciones que sufrieron los judíos. Si a alguno le interesa, puede leer un poco sobre quiénes fueron los macabeos y qué fue lo que estaba pasando cuando ellos se levantaron y tuvieron que pelear por defenderse. Pero luego llegamos a la época después del exilio, cuando ya ellos regresan a la tierra de Israel. Y aquel pueblo que tenía que estar preparado para la venida del Mesías, ¿cómo recibió al profeta de Dios, a Juan el Bautista? ¿Cuál fue el fin del profeta de Dios? ¿Lo recuerdan? Y si no, se los recuerdo. El profeta que anunció, el precursor del Mesías, murió decapitado. Los injustos persiguieron al justo también. Cristo y sus discípulos fueron perseguidos por los judíos, en particular por aquellos religiosos, por los fariseos, por los saduceos también. Y Cristo anunció a sus discípulos que esto sería así siempre. No deberíamos extrañarnos de este tema. A algunos puede que les parezca un tema no agradable, sobre todo nosotros que vivimos en una época y en un ambiente en el cual se predica un evangelio que parece solo traer prosperidad física, económica, salud y que todo le vaya bien. No concuerda hablar de persecuciones y de sufrimientos y de tribulaciones. Pero como veremos, esta es una de las características de la vida del creyente. Y eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Como era entonces, así es ahora. La primera persecución que sufrió la iglesia de Cristo venía de los judíos. Los judíos fueron los primeros perseguidores de la iglesia. De hecho, el amparo de aquella persecución era el Imperio Romano. ¿Recuerdan qué hizo el apóstol Pablo cuando lo iban a matar en Jerusalén? Apeló al César. Qué interesante, ¿verdad? Perseguido por los judíos, su salida fue apelar a Roma. Roma fue la esperanza que él tenía de que no lo capturaran los judíos, sino mataran como estaban planeando hacer. Pero después sigue creciendo el cristianismo. La semilla se sigue esparciendo. Dice la Biblia que cuando vino aquella persecución, para cuando Esteban, que fue apedreado, Esteban, uno de los diáconos de la primera iglesia, fue apedreado y a raíz de aquello dice que se suscitó una gran persecución y fueron esparcidos muchos. Pero ¿qué dice la Biblia en los Hechos de los Apóstoles? Pero estos que fueron esparcidos donde quiera que iban, llevaban el evangelio, hablaban de Cristo y se seguía esparciendo el mensaje glorioso del evangelio de Cristo.
Pero eventualmente, ese imperio, el imperio romano, se volvió entonces directamente perseguidor del cristianismo. Inicialmente, las persecuciones que hacía el imperio romano no eran directas. ¿Qué quiero decir con esto? Había una manera, el patrón de Trajano le llaman a esto. Es decir, se decía, no se va a perseguir a los cristianos excepto que haya una denuncia contra ellos. Usted podía ser cristiano y vivir su cristianismo lo más discretamente que pudiera. Pero si alguien denunciaba, este es cristiano, entonces sí se comenzaba el proceso para hacerle abandonar aquella fe que para ellos era tan peligrosa, porque no estaban los cristianos dispuestos a rendir ese honor que ellos daban al César y a decir que el César es Señor. No, solo Jesucristo es Señor. Bajo el Imperio Romano, la Iglesia de Cristo sufrió 10 períodos de persecución, empezando con Nerón, como recordamos que vimos también en las clases de historia de la Iglesia. Y luego otros períodos de menor y mayor persecución. Pero nuestros hermanos de aquellos tiempos experimentaron terribles tormentos por ser cristianos. Hay documentos que nos cuentan las cosas que ellos pasaron, los nombres de aquellos que sufrieron persecución por causa de Cristo, echados a los leones, quemados. ¿Recuerdan aquellos de los que se dice que les ponían encima pieles de animales para que las fieras, al oler aquellas pieles sangrientas, los atacaran con mayor ferocidad? Así murieron muchos de nuestros hermanos. Pero hoy en día se ha vendido una idea extraña, y eso hace tiempo, de que la iglesia no pasará por persecución, que Dios nos va a librar de eso y que cuando ya venga la hora mala, Dios va a arrebatar a su iglesia y no vamos a pasar nada feo. La iglesia no ha habido una sola, la iglesia en el sentido general estamos hablando, no ha habido una sola época de la historia, desde Cristo hasta el presente, que no haya sido perseguida. Aquella iglesia que fue perseguida bajo el Imperio Romano, eventualmente perdió el rumbo. Y sabemos de esa unión del Imperio Romano con la iglesia, y sabemos de la apostasía en la iglesia, y la iglesia se volvió perseguidora. Si no conocen eso, es bueno que vayan, indaguen, porque todo está registrado. Las enciclopedias tienen eso no lo inventamos nosotros. ¿Cuánto persiguió la iglesia del catolicismo romano a todos los que todavía querían sostenerse en la veracidad del evangelio y de la palabra y que no querían someterse al papado? Y luego, hoy en día, ¿no tenemos nosotros hermanos perseguidos en los países que están bajo la religión del Islam, del hinduismo? Si usted tiene internet, haga una pequeña búsqueda. La iglesia perseguida hoy. No, hermanos, debemos dejar de pensar y de que todo es tan bonito como lo que estamos viviendo aquí. En muchas partes del mundo nuestros hermanos están siendo cruelmente perseguidos. Y esto nada más es el cumplimiento de las palabras del Señor, como vamos a ver. La razón de la persecución. En Gálatas 5:11 vemos una de las razones
en el caso de Pablo, por las cuales él era perseguido. Y dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. En el caso de Pablo, Pablo se hubiera evitado persecución si aprende a ir con la corriente. Y si ustedes y yo aprendemos a ir con la corriente, ahí sí les garantizo que no va a haber persecución. Si usted va donde venga la ola, ahora lo nuevo, lo moderno es ser así. Y si usted va con ellos, nunca va a tener persecución. Pero si usted se sostiene firme, esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que yo creo y este es el Evangelio, entonces vendrá persecución. Y Pablo se estaba sosteniendo en un Evangelio que dice que la salvación es únicamente por gracia, únicamente por la fe, únicamente por la fe en Jesucristo y únicamente para la gloria de Dios. Y eso contrastaba con lo que estaban enseñando, una religión, un evangelio que en parte era por gracia, sí, que en parte también reconocía a Cristo, sí, pero que también exigía unas ciertas obras para llegar a ser hijo de Dios. Pablo dice así: el tropiezo de la cruz. ¿Sabe usted lo que es esto? El tropiezo de la cruz. Para muchos, seamos sinceros, la religión es una cosa de juego. Es nada más alistarse el domingo, ir a la iglesia, escuchar lo que tenga que escuchar, soportar a ese hombre que habla ahí hasta que pare de hablar y diga la bendición, y vivo mi vida sin ningún problema ni complicación. No hay tropiezo. Pero si usted verdaderamente es un seguidor de Jesucristo, que ha atendido ese llamado de aquel que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, le garantizo que tendrá obstáculos. Explicando el tipo de persecución, en Gálatas 6:12, el apóstol Pablo les dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Qué interesante es esto. Esos judaizantes estaban evitando la persecución. Así quedamos bien. No importa que ustedes ahora creen en Cristo, pero tenemos que quedar bien con los judíos. Recuerden lo que les dije, ¿verdad? La persecución inicial era de parte de los judíos. Jesucristo, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 20. Jesucristo habla a sus discípulos y les dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Les anunció la persecución. Y ustedes saben que de los 12 apóstoles, todos excepto uno murieron torturados. Y el que no murió torturado, el que fue exilado, el que fue el apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis. También hay unos registros que nos dicen que lo habían torturado antes y no logrando matarlo, lo exilaron. En Juan 16, 33, Jesucristo dice así a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Entiende usted que se dice ser cristiano, que Jesucristo anunció aflicción a los suyos? Yo quisiera que después de que nosotros veamos la Escritura, se quite de nuestra mente esa idea que ha vendido el evangelio corrompido de que esto es una fiesta. Está anunciada la persecución y está anunciada la aflicción.
en alguna medida, como lo vemos, todo cristiano la sufrirá. Segunda a Timoteo 3:12. ¿Qué dice? Segunda a Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, ya aquí nos va explicando por qué será que hay tantos que no padecen persecución. No quieren vivir piadosamente. Aquí se nos está anunciando a los cristianos que un resultado de querer vivir piadosamente es ser perseguido. Entendiendo esto, ¿va usted a seguir a Cristo? Por eso es que hay que entender bien el Evangelio y hay que haber entendido qué es la fe en Jesucristo, cuál es la obra de Cristo en nuestro favor, porque sin eso usted no tendrá ni la capacidad ni la disposición de recibir ninguna persecución. Y vean que el versículo nos dice, no nos dice algunos de los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos, no nos dice la mayoría de ellos, nos dice todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Ven por qué el mensaje del verdadero evangelio no es popular? Si usted quita el tropiezo de la cruz, ahora sí va a ser popular. Pero como les digo, todo se basa en entender qué es el evangelio, quién es Jesús y cuál es la obra de Jesús, porque ese es el motor que nos capacita a pasar lo que sea que tengamos que pasar por aquel que estuvo dispuesto a derramar su sangre por mí, por aquel que estuvo dispuesto a ponerse entre Dios el Padre y nosotros. La ira de Dios venía justamente sobre nosotros y Él se pone y la recibe Él para que nosotros, su pueblo, no la recibamos. Y aquel que entiende eso tiene en esto la motivación para decir, por aquel que dio su vida por mí, yo daré también todo. Padeceré lo que tenga que padecer. El caso de Esteban, volviendo a él, es un caso que nosotros debemos tomar para saber cómo es que el creyente va a enfrentar la persecución. Porque Esteban, ¿recuerdan cómo murió? Apedreado. Pocas veces nosotros creo que nos ponemos a meditar lo que es morir apedreado. ¿Ustedes creen que son piedritas que le tiraron? Piedras capaces de matarle. De hecho, le mataron. Por eso dice, quitándole sus vestiduras. O sea, lo desnudaron, lo pusieron ahí y todos con la fuerza de sus manos tiraban piedras. Imagínenlo, sobre su cabeza, sobre su cuerpo, sus ojos sangrantes, sus manos. Leemos la Biblia, pero parece que pasamos por esas historias y las ignoramos. Eso está ahí. Y dice que Esteban hace una oración. ¿Y qué dice Esteban? Dios, mande a todos estos malvados al infierno porque lo merecen. Y realmente esos malvados merecen el infierno. Pero ¿qué dice Esteban? No les tomes en cuenta este pecado. Y esa oración de Esteban fue escuchada al menos en uno. Yo no sé si en más, espero, pero en uno,
porque dice la Escritura, y ellos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Un joven que perseguía a la iglesia, un joven que era un fanático de su religión judía, y él creía que le servía a Dios, matando y esclavizando cristianos, encarcelándolos pues. Y él, qué corazón, vean, ahí está Saulo viendo a aquel morir apedreado, y él está contento de que muera. Y Dios le contesta la oración a Esteban y dice: a este no le voy a tomar en cuenta su pecado, le voy a mostrar, dice después a Ananías, si ustedes leen en Hechos 9, yo le voy a mostrar a este cuánto le es necesario padecer por mi causa. Y entonces aquel perseguidor de la iglesia se vuelve él mismo un perseguido y huía de aquí para allá. Y ahora estaba dispuesto a dar su vida, pero jamás a negar a su Señor y Salvador. Entonces, la iglesia siempre ha enfrentado la persecución, y la ha enfrentado como el Señor les mandó. Mateo 5:10 nos dice, Cristo nos dijo exactamente: en las bienaventuranzas, la octava bienaventuranza es la que dice, en el 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, es decir, os avergüencen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ven que la religión cristiana, ven que el evangelio verdadero es contrario a todo lo que la mente natural puede dar por bueno? ¿Cómo que yo voy a ser bendito, bienaventurado por ser perseguido, si ser perseguido es feo? Pues Dios dice que bienaventurados sois cuando digan de ustedes cualquier clase de cosas y los persigan. Pero oigan que dice que tienen que ser cosas que dicen contra nosotros, pero que son mentira. Son mentira. A muchas personas hoy se han ganado problemas, pero ellos se los han ganado por su mala actitud. Ellos han hecho cosas dignas de generar enemistades. De eso no es de lo que está hablando aquí. El apóstol Pedro dice que la bienaventuranza viene, y él lo confirma, ahorita lo leemos, cuando es injustamente. Un cristiano, una persona que ama a Cristo, da amor, es benigno, es bondadoso, es generoso, trata de hacer el bien y aún así recibe el mal. De eso es de lo que se trata. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque pudiera ser que usted enfrente problemas, pero esos problemas no son persecución por causa de la justicia. Usted se ha buscado esos problemas porque no sabe tratar a las personas, porque usted mismo ha fallado. Entonces usted se trae Fácil sería para alguien decir, cuando tiene enemistades o personas en contra de él, sí, es porque soy cristiano que me persiguen. Y no es así.
Es porque usted ha tenido una mala actitud, un maltrato para con otros. Eso no es una persecución válida. La persecución de lo que habla aquí es de que nosotros, aún haciendo el bien, aquel empleado responsable, cumplido, esforzado, que ve que su jefe, y eso le pasó a una hermana aquí, yo recuerdo, prefiere y favorece a otro, porque ese es su compañero de tragos, porque ese es igual que él, y menosprecia al cristiano. De eso sí se trata. Porque le garantizo a usted, siguiendo con este ejemplo de su trabajo, que si usted sí sale de tragos con su jefe también y con sus amigos, y usted va a los lugares que ellos van y a las fiestas que ellos van, yo le garantizo que no va a haber persecución, sino que va a decir de usted: ve, esta es la clase evangélico que a mí sí me cae bien. No esos otros que no van con uno a nada. Entonces, cada cristiano tiene que poder decir en su propia vida cuándo ha experimentado algún nivel de persecución, porque lo que leímos es que si usted vive piadosamente, vendrá. Ahora, la iglesia como un cuerpo, digamos, en la iglesia de Occidente, nosotros a Occidente llamamos Europa Occidental, América, no estamos enfrentando todavía una persecución sistemática, pero poco a poco se va dando. Cuando hay un sostenerse en el evangelio, vendrá persecución. Ya está pasando en Canadá, con pastores que se han querido sostener y no ceder ante la presión mundana, que realmente es diabólica, de que acepten conductas pecaminosas, conductas sexuales pecaminosas, y las llamen esto es normal. Ya se ha dado en hermanos que tienen un negocio y ellos se niegan a hacer un queque de bodas para una boda o un matrimonio homosexual, y entonces sufren una demanda. Eso o no es persecución, hermanos. No tiene derecho usted de determinar a quién le vende su pastel. Eso es persecución. Y ya son niveles de persecución. Vendrán peores. Pero, ¿cuál es nuestro consuelo, nuestra esperanza? En Romanos 8:35 yo leo para ustedes. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Eso es lo que nos sostiene a nosotros. El amor de Cristo. Él me ama a mí. Él me amó y dio su vida por mí. Eso me sostiene. Y entonces él pregunta: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Tribulación es problemas? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Ven, hermanos, como ese evangelio que proclama que todo le va a ir bien es falso. ¿Por qué está haciendo referencia el apóstol Pablo a tribulación, a angustia, a persecución, a hambre? Hambre es tener ganas de comer y no tener que comer. Pero nosotros vivimos en un mundo donde todo está en tan abundancia que tengo que definir qué es tener hambre. Hambre no es lo que usted tiene a mediodía, porque eso usted va y come. El hambre a que aquí se refiere es que estas personas desean comer y no tienen que comer. Persecución, desnudez, peligro o espada.
En la época de la Reforma, hace 500 años, hombres y mujeres estuvieron dispuestos a sufrir lo que sea por la causa de Cristo. En particular hay un ejemplo que a mí me encanta, que es el de un hombre que se llamó Julianillo Hernández. Yo lo traigo porque es en España. Y él se había convertido en Alemania. Y él sabía que lo que su país necesitaba era la palabra de Dios. Entonces él comienza a contrabandear o a meter de contrabando en España Nuevos Testamentos, en mercaderías. Y el tribunal de la Inquisición se da cuenta y lo llegan a apresar. Y por muchos meses él estuvo preso para que dijera quién le proporciona estos Nuevos Testamentos y quiénes están involucrados en esto. Y había espantosas torturas y nunca se dio al decir un nombre de uno de sus hermanos. Se dice más bien que él inventó una cancioncilla, un estribillo, y cada vez que venía de una sesión de tormento, donde habían hecho todo lo que se podía por infligirle dolor para que confesara, él cantaba: vencidos van los lobos, vencidos van los frailes, vencidos van. Hasta que no pudieron de ninguna manera sacarle ni un solo nombre ni nada de información. Y aquel hombre, le decían Julianillo porque era pequeño y parece que un poco jorobado. Pero nuestro hermano estuvo dispuesto hasta el final y fue quemado. Y en el auto de fe que llaman en la Inquisición, ahí decía: el tal Julianillo Hernández se niega hasta el final. Y entonces es quemado en la hoguera. Eso es un ejemplo de muchos que lucharon y que estuvieron dispuestos. Pero ¿qué los movía a ellos? ¿Qué les dio las fuerzas para pasar por eso? Mi pregunta es: ¿tiene hoy el cristiano entendimiento y fuerza si eso llega a pasar? Yo quiero leer, para finalizar, un versículo que queda en Filipenses 1:29. Para que vean qué lejos está el mensaje popular de la realidad bíblica. Filipenses 1:29 dice así el apóstol Pablo hablando: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este es el lenguaje de la Biblia. Usted cree, no porque usted quiso creer, le fue concedido. Vino el Espíritu Santo y le dio vida y fe en Jesús. Pero ese mismo Espíritu Santo viene y ¿sabe qué le va a dar ahora? La bendición de ser perseguido por Cristo. Esa parte la gente no la quiere. La gente no quiere el evangelio completo. La gente quiere los beneficios que ha oído de que a través del evangelio recibirán, pero no el evangelio que le dice: usted que ahora le fue concedido creer en Él, Dios también le va a conceder padecer por Él. En nuestro texto en Gálatas, el apóstol Pablo dice que aquellos que eran nacidos según la carne iban a perseguir a los que son nacidos según el Espíritu. Y esto nos lleva a una cosa importante. La persecución vendrá no solamente de los impíos, incrédulos, de los ateos, de los que no creen en la Biblia, no, de los falsos cristianos. ¿Entienden? Por eso tenemos que ser tan cuidadosos y hablar la verdad, porque la verdad va a molestarle al falso. Si una iglesia no habla con la verdad y no aplica la verdad, usted puede tener la mitad de la iglesia o más que son falsos cristianos y van a perseguir al pequeño remanente de Cristo. Pero si somos fieles
No es que no vaya a haber falsos hermanos, se van a colar, porque así está en el propósito de Dios, pero van a ser los menos. ¿Y por qué? Aquellos falsos, aquellos que no de veras, no aman a Jesús, no caminan con Dios, no le esperan de verdad, se molestan. Y esos son los que van a hacer el bullying contra los verdaderos cristianos. Porque el verdadero cristiano va a mostrar en su vida santidad. Y eso no le gusta al otro. Porque cuando hay una persona que verdaderamente vive para Dios, apartado del mundo, apartado del pecado, aquel cristiano mediocre o falso cristiano se ve expuesto. Y entonces van a venir los comentarios: tan santo, tan santa que se cree. Y el cristiano no es que se cree santo ni se cree santa. Nosotros somos santos en Jesús. Él nos llamó, nos apartó del mundo y nos llamó a ser santos. Claro que nos falta muchísimo más, pero esa es nuestra meta. En el falso cristiano no tiene como meta ser santo, no tiene como meta verdaderamente caminar con Dios. Para él es suficiente esa religión de obras, de haga esto y haga lo otro y no haga aquello, y ya, eso es suficiente. Hermanos, estamos anunciados, y es la palabra de Dios la que lo dice. Si usted es verdadero de Cristo, padecerá persecución. Si usted ha nacido del Espíritu, recibirá persecución, no solo del mundo, sino de aquellos falsos que son, según dice aquí, nacidos según la carne. Un día Dios nos va a llevar con Él y se acabará toda persecución y todo dolor y toda angustia y toda tribulación, pero ese día no ha llegado. Así que nosotros con valentía debemos decir, bueno, está ahora entendiendo así, si esto es lo que significa ser cristiano, ¿vas a seguirle a pesar de todo? Quiera el Señor darnos un corazón dispuesto, porque estamos en una época muy de mucho privilegio nosotros todavía. Aprovechémosla, aprovechemos que todavía podemos hablar de Cristo, aprovechemos que todavía podemos evangelizar, hablar, y que no llegue el día en que todo eso sea prohibido y entonces nosotros lamentemos lo que no hicimos. Y por otro lado, recordemos que tenemos hermanos en otras partes del mundo que están siendo maltratados de maneras espantosas por confesar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Está usted dispuesto? Solo si usted de verdad está en Cristo y sabe lo que ha recibido de Cristo, tendrá la fuerza para pasar por esta tribulación. Vamos a orar. Bendito Dios, rogamos que tú nos perdones cuando olvidamos tu palabra que nos anuncia que seguirte a ti implica también ser perseguidos. Pero que nosotros nos sostengamos en la verdad, defendiendo la verdad, y con amor proclamemos esa verdad, porque deseamos que muchos de los que pueden perseguirnos se vuelvan como nosotros, dispuestos a ser perseguidos también. Bendice a nuestros hermanos del Medio Oriente, de la India, de lugares donde los maltratan, donde les es prohibido hasta reunirse públicamente. Dale fuerza a nuestros hermanos, que tu Espíritu Santo los consuele y los sostenga hasta el final, y que nosotros tú nos perdones
nuestras cobardías. Y entendamos que así como nos diste la bendición de creer en tu Hijo Jesús, nos das la bendición de padecer por Él. Oramos en el bendito nombre de Cristo. Amén.